el camino para llegar a este camino que hoy predico su palabra. Él fue un instrumento cuando escuché que él había ido a una iglesia. Eso tocó mi corazón y fui corriendo a abrir las puertas de mi corazón, y pensando que tal vez se había ido este amigo, pensé que tal vez este amigo ya no estaba, pero déjame decirte que este amigo nunca se mueve. Este amigo está esperándote que solamente tú abras las puertas de tu corazón. Este amigo del que te hablo hoy, del que te anuncio hoy, se llama Jesús. Él como un día cambió mi vida, Él como un día sanó una enfermedad incurable para la ciencia médica, de ese amigo te vengo a hablar hoy. Ese amigo nunca te deja, nunca te deja, nunca te desampara. Él sufre cuando tú sufres, Él llora cuando tú lloras, Él sufre cuando tú te apartas de sus caminos. De ese Dios te vengo a hablar hoy. Recuerdo que mi familia se enteró que yo estaba mal y me llevan a Piura. Me sacan análisis de nuevo. Me sacan análisis de ecografía de todas las partes de mi cuerpo. Y detectan algo, otra enfermedad. Me mandan al urólogo urgente. Habían detectado quistes en mis riñones. Yo no sabía que era quistes. Yo no sabía que era quistes. Mi familia murmuraba dentro de sí. Yo decía, ¿qué será? ¿Será arenía? Que tal vez con chancapiedra salga por la orina. Pero quistes a los riñones es cáncer a los riñones. Yo ya decía, otra enfermedad más. ¿Qué más da? Luego me pasan al reumatólogo. Otra enfermedad más. Me encuentran en la columna que tenía pico loro. Tienes que llevar un tratamiento también. Para eso ya no hay solución. Otra enfermedad más. Y seguían aumentando las enfermedades. Luego mi esposa viene de la Argentina. Me dice, Borgi, voy porque aún estás vivo. Ya no sabía qué hacer. Yo solamente me echaba y decía, hagan de mí lo que ustedes quieran. Mi familia me dijeron, Borgi, en tal lugar hay brujos que sanan, hay brujos que hacen milagros, créelo. Yo le decía, no, yo no creo en eso. Sí, me dice, créelo. Yo no sabía qué hacer. Decía, a las finales hagan de mí lo que ustedes quieran. Ya no tenía voluntad de nada. Echado, paraba en mi cama. Me levantaban para ir al baño. No podía ver, tanteaba. ¿Qué más da? Hagan de mí lo que ustedes quieran. Opérenme, llévenme al hospital, hagan, porque yo ya no puedo hacer nada. Me llevaron a ver esos brujos que dicen, pero quiero decirte que no hay brujo malo ni brujo bueno. Todos los brujos trabajan con Satanás, y aquel que se va a un brujo está haciendo pacto con el diablo. Luego mi esposa vino de Argentina y me llevó a Lima, nuevamente a Lima, a ver otros médicos. Según en Lima hay más especialidades.
me llevan al neurólogo, me mandan a sacar de nuevo análisis. Me decían, tienes hernia inguinal. Yo ya escuchaba. Me mandan a sacar análisis, me inyectaron corriente, me inyectaron agujas en mi columna y me aplicaban corriente. Y el neurólogo me dijo, tienes lumbalgia y nervio atrofiado, te tenemos que operar urgente. Yo solamente decía, lo que sea, hagan ustedes conmigo lo que sea. ¿Qué más da? Decía. Ya no tengo, ¿qué puedo hacer? No tenía voz ni voto si no podía levantarme. Recuerdo que volví de Lima a Roma con unas pastillas. Pastillas de por vida me recetaron nuevamente. Se acabó el dinero. Mi esposa vino, tal vez con muchos ahorros, y me dijo, tengo que regresar a Argentina a trabajar. Se fue y yo me quedé acá, en este lugar que vivo ahora, con mi hijo Paul, y seguía tomando pastillas, e iba a la iglesia todavía desesperado, como un drogadicto, iba a las pastillas temblando y tomaba. Me había quedado traumado, como un drogadicto. Así somos también los que aún sufren enfermedades, corremos a las pastillas, porque las pastillas nos calman. Yo tenía que vivir con ampollas, con pastillas de por vida que me había recetado la ciencia médica. Pero un día cambió algo en mi vida. Recuerdo que yo estaba echado en mi cama y alcé mi mirada, porque yo no podía estar mucho tiempo parado, y alcé mi mirada a la pared. Muchas veces he escuchado predicadores, hermanos, que decían que Dios les hablaba con autoridad. Dios les decía, levántate, siéntate. Bueno, pero Dios tiene con cada uno de nosotros diferente propósito, con cada uno de nosotros nos habla de diferentes formas, con cada uno de nosotros trata de diferentes maneras, como a Él quiere, no como nosotros queremos. Y en esa oportunidad alcé mis miradas a la pared y salió una voz tan maravillosa. Yo muchas veces juzgaba a los cristianos, decían, Dios, ¿qué va a hablar? Están locos. Pero escuché una voz tan maravillosa que me dijo, pero fue con amor, y me dijo, Borgi, te necesito. Y yo le contesté mal. Yo le contesté mal a Dios. Le dije, tú me necesitas. Mira cómo estoy yo. Mira cómo estoy yo. La ciencia médica me ha desahuciado. Y dices tú que me necesitas. Pero sí, iglesia de Dios, Dios nos necesita a todos. Él nos necesita para predicar su palabra, para anunciar a los que aún todavía no conocen de Dios. Eso fue que cambió algo en mi vida. Luego seguía tomando las pastillas. Tenía que seguir tomando las pastillas, porque los médicos me habían dicho que tenía que seguir tomando las pastillas. Ampollas. Pero un día ya no podía comer. Mi estómago se había inflado más de 1 año y tantos meses de puras pastillas, puras ampollas. La comida me daba asco. ¿Y ahora qué hago? Decía. Dios trata de diferentes formas. Hay sanidades, que muchos reciben sus sanidades en sueños. Naamán
Le dijo, ve y báñate y zambúllete 7 veces en el agua. El apóstol Pablo recibió su sanidad con una imposición de manos. Yo tal vez pensé, dije, voy a recibir mi sanidad con que alguien me ponga sus manos. Pero Dios no trata de diferentes formas con cada uno de nosotros. Y recuerdo que tomé una decisión. Ya no podía comer, ya no podía alimentarme. Y tomé una decisión. Agarré las pastillas y los guardé. Y dije, yo no voy a volver a tomar pastillas. Porque dice tu palabra que tú eres mi médico. Dice tu palabra que tú eres sanador. Y yo lo creo que tú vas a obrar en mi vida. Yo lo creí. Boté las pastillas. Mis hermanos, mi familia me decía, tienes que tomar porque el médico te ha dicho que tienes que tomar de por vida tus pastillas. Pero yo le dije, yo tengo un médico. Él es el médico de médicos. Boté las pastillas, todo, pero ahí empezó. Ahí empezó, imagínense, sin pastillas, sin ampollas. Todo era dolor. Todo era dolor, dolor. No podía dormir. Tenía que dormir arrodillado sobre mi cama o en el suelo. Y a medianoche, 1 de la mañana, levantaba a mi hijo. Hijo, ya no soporto. Ya no soporto estos dolores. Pero yo le decía, yo no voy a volver a tomar pastillas. Yo no voy al médico. Ya no voy a ir al médico. Me volvió las enfermedades de nuevo. Mis vistas comenzaron a volverse a oscurecer. Tenía que ir de nuevo al médico para que me ponga otra ampolla más. Ya me habían puesto 3 ampollas en el mismo ojo. Tenía que ir a volver a ponerme otra ampolla más. Y yo dije, no voy al médico. Mateo 10:28 dice, no temas al que mata el cuerpo, porque el alma no lo tocará. Más bien temed al que mata cuerpo y alma en el infierno. Y yo me tomé de esa promesa. Y le dije, no me importa morir, porque sé que voy a ir contigo. Y no, ahí soporté tantos días de dolor. A medianoche me levantaba, buscaba agua, me mojaba la cabeza, mi espalda, y no podía soportar los dolores. Yo lloraba, le decía, Señor, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Te busco y no te encuentro. Miraba mi mirada al cielo y le clamaba al Señor, le decía, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes de mí? Pero dice su palabra que todos nosotros tenemos que ser probados como el oro, porque el oro se forma en fuego. Todos nosotros cristianos que tenemos que soportar. Y seguía soportando estos dolores. Pasaba 1 semana, 2 semanas, ya no soportaba esos dolores. Pero yo decía, no voy a tomar pastillas, porque decía entre mí, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Yo decía, así que si muero, ¿qué me importa? Pero Dios no quiere. Dios nos tiene que probar a cada uno de nosotros. Tenemos que ser probados, porque ningún cobarde entrará al reino de los cielos. Ningún cobarde entrará al reino de los cielos, aquel que retrocede. Todos nosotros tenemos que ser probados. Y fui probado. Pasaba 3 semanas, seguía con los dolores. Yo decía, no voy a tomar pastillas, yo seguía ahí, soportando los dolores. Venían mis hijos, me decían, papá, ¿cómo estás? Yo le decía, sí, estoy bien. No te preocupes, estoy bien. Su palabra dice que siempre debemos decir que estamos bien. Sea en angustia, en el problema, el débil debe decir, fuerte soy. Y no volví a tomar pastillas. 3 semanas. Seguía ahí soportando los dolores.
Seguía soportando toda madrugada, en la noche, no podía dormir. Los dolores de cabeza, la columna, las vistas. Me iba a veces a la iglesia, tanteando, guiándome. Pero ¿qué importaba? ¿Qué importaba? Seguía soportando hasta que una oportunidad, recuerdo que como nunca me levanté a las 7 de la mañana. 7 de la mañana me levanté, nunca había dormido hasta esa hora. Y me levanté y dije, ¿qué estoy? ¿Qué me pasa? Me levanté y comencé a sacudirme y decía, ¿qué me está pasando? Y comencé a saltar y decir, ¿qué me está pasando? Ya no siento esos dolores, ya no siento nada de dolor. La mejor medicina es la oración, hermanos. La mejor medicina es la oración, la comunicación con nuestro Señor. De ese Dios te vengo a hablar hoy, quien trató en mi vida. Hoy te vengo a hablar de ese Dios que cambia, transforma, que para este Dios no hay nada imposible. Él trató así en mi vida. Él cambió mi vida ahora.